Hola a todos y bienvenidos a Viernes de Ambiente. Soy Natalie Torres López y me alegra muchísimo acompañarlos en esta segunda temporada donde seguimos promoviendo la reflexión y la acción frente a los grandes desafíos ambientales y sociales de nuestro país y del mundo. Este espacio llega a ustedes gracias al auspicio de NTL Consultores, especialistas en regulación ambiental y gestión social, comprometidos con impulsar diversas actividades dentro del marco de un desarrollo verdaderamente sostenible. Si quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al 9888-06555 o al correo contacto@ntlconsultores.com. No olvides seguirnos en YouTube y Spotify, dejar tu like y suscribirte para no perderte ningún episodio. Empecemos con este nuevo capítulo de Viernes de Ambiente. Muy buenas noches con todos, bienvenidos a esta segunda temporada de lo que es Viernes de Ambiente. Y hoy empezamos con unas sesiones súper especiales y para ello tenemos un invitado súper especial, quien es el ingeniero Javier Prado Blas, quien nos va a hablar de la minería y el desarrollo humano al 2025. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, Natalie. Muy bien, gracias por la invitación y aquí estamos pues a las órdenes para poder compartir este tema que es realmente bastante importante para el planeta y para el Perú específicamente, ¿no? Javier, muchas gracias por aceptar inaugurar esta segunda temporada que va a ser de mucho provecho para todo el público. Pero antes de empezar con las preguntas, vamos a conocer un poco sobre tu perfil profesional. Tú eres experto en desarrollo sostenible y sistemas de gestión ambiental con más de 30 años de experiencia profesional en proyectos de desarrollo ambiental. Además, posees una experiencia en cargos ejecutivos y gerenciales, tanto en el sector público como el privado. Y eres miembro de directorios, has sido miembro de directorios y órganos colegiados. Tienes una reconocida trayectoria que incluye proyectos de inversión tanto en América Latina, gestión político-social ambiental, análisis de riesgo, resolución de conflictos, asociaciones público-privadas, auditorías y sistemas de gestión en sectores de energía, minería, agricultura, saneamiento, medio ambiente, salud, social y productivo. Javier Prado también es doctor en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es magíster en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional Agraria La Molina y es ingeniero, en Ingeniería Sanitaria y Ambiental por la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. Entonces, vemos que tienes una vasta experiencia, Javier, y te agradecemos tu presencia hoy para poder hablar de este tema que ya tan solo en el título, en realidad, nos llama mucho a la reflexión para poder entender muy bien esta relación entre la minería y el desarrollo humano al 2025. Entonces, Javier, vamos a empezar con las preguntas que tenemos para el día de hoy para poder adentrarnos un poquito más a la relevancia del contexto de este tema. Como primera pregunta tenemos: ¿por qué la minería sigue siendo un sector clave para el desarrollo de la humanidad y en particular para una economía como la peruana, pese a los diversos cuestionamientos ambientales y sociales que enfrenta, y que son conocidos por absolutamente todos? Bien, para responder esta pregunta es importante situarnos en tiempo y espacio y tenemos que ver pues la humanidad de desarrollo de la humanidad, ¿no? Entonces, el planeta Tierra. En ese sentido, tenemos que ver la población, cómo evolucionar, ¿no? Y a la fecha, estamos hablando, pues, que la población a nivel del mundo ha superado la cifra de 8.000 millones de habitantes, ¿no? Entonces, y en los últimos 12 años se ha incrementado en 1.000 millones más de personas. Entonces, esto requieren de básicamente, pues, 4 pilares, ¿no?, para el desarrollo. Uno es el agua dulce, ¿no? El otro es energía, ¿no? Luego, la seguridad alimentaria y el tema del conocimiento. Los países en desarrollo, las sociedades desarrolladas, hablemos de hemisferio norte y sur,
¿no? Desarrollados norte en vía de desarrollo sur. Entonces, se requieren pues de mayores recursos, entre ellos el agua, los alimentos, y producimos mayores residuos sólidos. En ese sentido, uno de los recursos que requiere la humanidad son los metales, ¿no? Y la minería en ese sentido. Y por eso que algunos países como el Perú son privilegiados en ese sentido, ¿no? Recordemos que tenemos la cordillera de los Andes y la cuenca más grande del planeta, que es la Amazonía. Las dos hacen que tengamos pues una minería fundamental y digamos que debemos aprovechar, ¿no? Y en realidad tenemos minería en nuestro día a día, ¿no? No somos muy conscientes, creo, de la importancia. Evidentemente, ¿no? ¿Qué hacen los países petroleros? Aprovechan al máximo, ¿no? En cambio, esta es una realidad que tenemos que ver en el contexto regional. Si hablamos de la cordillera de los Andes y la cuenca amazónica, la más grande del planeta, ¿qué integran? Básicamente 5 países, además de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, tienen la misma realidad en cuanto al tema minero, ¿no? Si hablamos del oro, por ejemplo, perfecto, el boom del oro que ha habido el siglo pasado y actualmente estamos hablando del boom del oro. En los últimos 5 años, ¿no? La onza Troy pasó prácticamente de 2.000 a 4.000 dólares de onza Troy. Imagínense, entonces, mayor población, los países, digamos, organizados. El Perú debería estar en esa línea, aprovechamiento de ese recurso, ¿no? Entonces, tiene con qué. Por eso es importante la gestión, ¿no? Entonces, es un tema regional, que no solamente la problemática y este reto y desafío que tiene el país, en el caso de Perú, debe circunscribirse pues a aprovechar lo máximo su potencial minero, ¿no? Entonces, para eso necesita una serie de elementos y evidentemente conocer el tema, ¿no? No improvisar, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Perfecto, Javier. Y un tema tan relevante en realidad también tiene muchos desafíos institucionales y respecto a las políticas públicas, ¿no? Y sobre ello iría la segunda pregunta. El PNUD, por ejemplo, busca establecer indicadores que orienten a los países sobre el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. ¿Qué tan confiables son estas estimaciones globales para el caso peruano y qué debería hacer el Estado para sincerar sus propias cifras mineras? Bien, Naciones Unidas, a través de un programa en las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha planteado pues, unos indicadores, ¿no? El IDH, el Indicador de Desarrollo Humano. Es un esfuerzo que se ha realizado un poco para ver los países democráticos del planeta, a todos alineados para que tengan pues un norte, ¿no? En el caso peruano, entonces, evidentemente también aplican esos indicadores, pero esos indicadores son estadísticamente promediados, ¿no? Se ve la estadística del país, no se ve, digamos, por regiones, por departamentos, por cuencas, ¿no? Entonces, por eso es una tarea importante que el Perú pueda aterrizar con esos indicadores. Claro, sí, debemos sincerar siempre las cifras para poder tomar las mejores decisiones, ¿no? Y más en un tema tan relevante que también involucra diversos aspectos como la gestión sostenible, la gobernanza ambiental. Y bueno, cierto es que hay una debilidad institucional que no podemos negar hoy en día, ¿no? En este ámbito. Ahora, respecto a esta gestión sostenible, justamente, ¿cuáles serían los principales retos que enfrenta el Perú para lograr una minería que sea realmente sostenible, ¿no? Porque todos hablamos de la sostenibilidad de la minería, hablamos también del desarrollo y cómo podemos verla a través justamente de esta actividad, ¿no? Que nos genera muchos réditos económicos, pero también queremos que nos genere cada vez una mejor calidad de vida y más a las zonas que son más impactadas directamente cuando se genera un proyecto. Entonces, en este caso, ¿cuáles son los principales retos que enfrenta el Perú para lograr esta minería sostenible que sea capaz de equilibrar tanto esta rentabilidad justamente económica con la protección ambiental y la inclusión social? Bien, para eso tenemos que ubicarnos en tiempo y espacio, ¿no? Entonces tenemos que ver
qué ha pasado aquí en el Perú, actualmente, qué está sucediendo y por hacer una perspectiva estratégica de cara al futuro. Entonces, hacemos un poco de memoria, de historia, cómo es la minería aquí en Perú, ¿no? Estamos la minería pre-inca, la inca, la parte de la conquista, ¿no? Y recuerden, llegan los españoles, estamos hablando del orden de 1532, ¿no? Por lo menos 1535 que se funda Lima, pero aquí vamos a la mina Santa Bárbara, aquí en Huancavelica, ¿no? Para ver el tema del mercurio, ¿no? Y vamos específicamente a ver la plata y el oro. Entonces, el Alto Perú, tenemos Bolivia, digamos, en donde se explotaba la plata. Entonces, se articula esa necesidad para generar, la industria minera, llamémosle, de ese tiempo. Pasa el transcurrir de los años y actualmente pues se tiene una serie de pasivos de activos mineros, ¿no? Los pasivos ambientales mineros, ¿no? Entonces, uno de los retos es trabajar eso, ¿no? A la fecha tenemos 6 identificados, ¿no? Esto es inventariado por el Ministerio de Energía y Minas, 6.001 pasivos ambientales mineros. Eso tiene un costo, miles de millones, ¿no? ¿Quién lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿El Estado peruano? Ese es un tema. ¿Es responsabilidad de quién? Son minas abandonadas. Entonces hay un constante línea de colisión entre la agricultura y la minería. Eso se tiene que trabajar y zanjar, ¿no? El otro tema es el tema normativo, legal, ¿no? Entonces, no lo dice el doctor Prado, lo dice el informe, por ejemplo, que tiene Instituto Fraser de Canadá, el prestigioso instituto, ¿no? Que hace pues que las normas aquí en Perú pues hay una serie de lagunas legales, ¿no? Vacíos y digamos estas idas y contramarcha donde lamentablemente nuestro Congreso de la República pues no da la talla, ¿no? En el sentido hay que ser claro y decirlos así directamente. Y uno de los temas que tocas, ¿no? Justamente ahorita, ¿cómo podemos también sugerir sostenibilidad si todavía tenemos esta problemática de la informalidad y hasta podríamos ver que va más allá, ¿no? A un ámbito ya de ilegalidad totalmente, ¿no? De cómo se está manejando el sector, no el que sí cumple con todos los estándares, ¿no? Ambientales, con los compromisos ambientales, con toda la regulación que existe, sino el que está al límite y el que de alguna u otra manera a nivel institucional estamos dejando con cartas blancas como la del Reinfo, por ejemplo, ¿no? Sí, efectivamente, lo que han manifestado es correcto. Por eso, cuando yo manifiesto, y esto también lo digo pues a mis alumnos, ¿no? De posgrado de diversas universidades, es importante ver la forma integral, ¿no? O sea, esto pasa por las concesiones, ojo, o sea, en las concesiones mineras. Tenemos que trabajar en toda la cadena de valor, reitero, ¿no? En las cuales es importante ver qué hacemos en la explotación, en el transporte, en el beneficio, digamos, en la comercialización, el tema logístico. Estamos viendo minería subterránea, minería aluvial, estamos viendo minería a cielo abierto, estamos viendo qué. Entonces, todos esos elementos tenemos que ir viéndolo, ¿no? Y no sacar ley por ley. No, tenemos que ver la realidad de las 159 cuencas. El Perú es bendito en ese sentido. Tenemos, pues, en casi todas las cuencas del país. Estamos hablando ya de una realidad que ya nos está hablando. Si hablamos del siglo pasado, hablamos, pues, de 100.000, 200.000 personas. Ahora estamos hablando cerca al billón de personas, ¿no? Realmente se ha difundido con este boom del oro, realmente en Perú, ¿no? Y ojo, no es una realidad solamente de Perú, es una realidad, ya manifesté, ¿no? De Bolivia, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, porque la minería ilegal ha ingresado con fuerza y tiene el paraguas de la informalidad, ¿no? Entonces, es un tema que digamos, la administración del gobierno peruano tiene que enfrentarlo, no seguir rehuyendo.
algunos, he escuchado algunos planes, estamos a puertas de una elección democrática aquí en Perú, ¿no? El próximo año. Entonces algunos tratan de dar solución a esto cambiando la constitución, cambiando tal o cual leyes. Leyes tenemos realmente en mi tema vital, conoces, tú eres experta en esto, y tenemos pues tanta cantidad de leyes que no se cumple, ¿no? Entonces, no hay fiscalización suficiente, no hay supervisión suficiente, y bueno, y de todas maneras pues tenemos esa actividad realmente en lugares muy recónditos de nuestro país, en donde también la logística es importante. Si los recursos no se dan para estas labores de fiscalización, supervisión, para poder tener ese monitoreo de cumplimiento, prácticamente los titulares pues hacen y deshacen como tierra de nadie, en donde generan esas actividades muy al margen de la ley, ¿no? Estamos hablando obviamente de los que están al margen de la ley, no de los que sí están en la línea del cumplimiento, ¿no? Que también hay muchos, pero que, bueno, con todo este panorama que incluye a las instituciones y a los funcionarios que ya estamos viendo que están poniendo prácticamente los que se dedican a esa actividad ilícita de la minería ilegal, porque se están apoderando de nuestras instituciones, ¿no? A nivel de los diversos funcionarios que son elegidos, y por eso nuestras elecciones también son importantes. efectivamente, tienes absoluta razón, concuerdo y suscribo plenamente lo que manifiestas. Y es lamentable porque, digamos, esta débil gobernanza que tenemos es aprovechada justamente por estas economías ilegales, ¿no? Ya no hablamos solamente de minería ilegal, estamos hablando pues de pesca ilegal, digamos, tala ilegal, en fin, la ilegalidad prima, ¿no? Y eso realmente es un reto que, digamos, la parte académica lo estamos resolviendo. El tema es las decisiones políticas. Y para eso se requiere, pues, gobiernos fuertes, ¿no? Que tengan la credibilidad y las acciones que correspondan. No seguir con estas improvisaciones que se tienen, ¿no? De cara al futuro tenemos 32 o 32, 30 y tantos, 39, no sé hasta ahora cuántos candidatos finalmente van a tratar de llegar al sillón de Pizarro. El tema que veamos sus planes de gobierno, qué cosa es lo que dicen. Y en este extremo, lo que estamos planteando, debe tener cosas claras. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿No? ¿Cuál es la logística? ¿Cómo lo van a, en qué tiempo? Entonces, realmente para quienes estamos entre especialistas, no podemos leer las manos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que necesitamos propuestas serias, ¿no? Y que puedan ser evidentemente mapeadas y vistas por la sociedad civil, ¿no? Porque realmente el gran perjudicado es la sociedad civil. ¿Por qué? Porque en el tema minero, por ejemplo, tenemos el gran problema de la falta de agua, ¿no? Y eso lo vienen diciendo, pues, y lo venimos. En Perú hablamos, pues, de ONER, la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales, de INRENA, ahora ILANA. Y hay mucha bibliografía al respecto. Ya pasamos del estrés a la escasez de agua. ¿Qué se está haciendo al respecto? Entonces, y puede parecer que nos estamos saliendo mucho del tema, pero realmente las soluciones deben de venir en una esfera totalmente integral, como empezabas, ¿no? Comentándonos al principio de todo lo que involucra, pues, esta temática, ¿no? Bueno, Javier, continuando con las preguntas, tenemos... Aquí quiero hablar un poquito también del marco normativo y la continuidad de estas políticas que ya estamos viendo que necesariamente no están funcionando, ¿no? En la práctica. Entonces, respecto a esto, ¿qué tipo de políticas de Estado deberían mantenerse y fortalecerse, más allá de los cambios de gobierno, para poder garantizar una visión de largo plazo en la gestión minera y socioambiental del país? Este es un tema sustantivo, el tema de las políticas. Y tú dijiste muy bien, no tienen que ser políticas de Estado, ¿no? O sea, no es política de cada administración de gobierno donde ingresan, tenemos centenas de ministros, miles de funcionarios que se van rotando y hay mucho de puerta giratoria al respecto. Entonces,
¿qué se requiere acá? Una estabilidad, ¿no? Y las decisiones tienen que estar ajustadas a políticas de Estado, no porque ingresa un presidente y luego le suple otro, no termina su periodo, entonces esa inestabilidad hace muchísimo daño, ¿no? Entonces, a todos los sectores y específicamente al sector minero, donde se requieren importantes inversiones y las inversiones son muy sensibles, ¿no? Entonces, ¿qué requiere también? Se requiere, pues, seguridad jurídica, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? De forma tal que las inversiones estén garantizadas, ¿no? Entonces, se tiene que ver políticas que impliquen un equilibrio entre en el tema minero, pues, no podemos priorizar, digamos, a una gran minería, a una mediana, una pequeña minería, una MAPE, ¿no? Una minería artesanal en pequeña escala. Tiene que haber un equilibrio y eso pasa por sinergias. Se tiene que entender que una está ligada a otra, ¿no? No se puede marginar a ninguna, ¿no? Ya hablamos, ¿no? En la primera, digamos, bloque de esta excelente exposición de tu parte, en la cual estamos viendo, pues, que el Perú es un país minero, ¿no? Con antonomasia, viene en la prehistoria, ¿no? En la prehistoria. Entonces, recordemos que recientemente hay un hallazgo en Puno, ¿no? Entonces, de un collar que data de hace 4.000 años, oro. Entonces, eso nos ayuda a repensar algunas cosas. Entonces, definitivamente no se puede soslayar el tema del minero artesanal de ninguna manera, ¿no? Entonces, esa es una obligación del Estado peruano, que es el Estado de la nación jurídicamente organizada. Por eso es importante ese trabajo, ¿no? Entonces, no se puede soslayar el accionar de millones de peruanos. Es que en realidad somos un país bastante privilegiado respecto a los recursos. Y hablando de descentralización, no solamente es descentralizar recursos económicos como tal, que ya hemos visto que no ha funcionado cuando no saben gestionar ni siquiera un expediente técnico, ¿no? A nivel regional o local. Y muchas veces el dinero tiene que regresar, ¿no? A las arcas centrales. Entonces hay que también descentralizar capacidades. Yo creo que hay que verdaderamente hacer funcionar el servir, si es que puede por ahí darse una luz, o tener profesionales dispuestos a ir a las zonas más recónditas de nuestro país a poder aperturar y coadyuvar a esta gestión para que todo un equipo humano que son parte de estas regiones, de estos gobiernos locales, puedan tener una línea verdaderamente certera de cómo, ¿no? Accionar y cómo ir en cumplimiento a la ley y destrabar, ¿no? Destrabar varios aspectos que por ahí tienen como limitaciones, ¿no? Dentro de ellos, pues es conocido que los expedientes técnicos muchas veces no pueden ser bien elaborados y por eso yo creo que funciona mucho también obras por impuestos, asociación público-privada. Creo que deberíamos de apostar también en todo caso por esa línea, ¿no? Más allá de lo que hoy en día estamos teniendo, ¿no? En este contexto. Y lo que han manifestado es válido y suscribo plenamente. En el tema minero, por decir, todo proyecto minero serio implica, pues, tengo un proyecto a realizar, entonces necesitamos tener las garantías ambientales para garantizar, valga la redundancia, el cierre de la mina y el poscierre. Entonces, ¿qué pasa con esos fondos? ¿No? ¿Qué sucede? Entonces, miren, tenemos en Perú la realidad de activos mineros, ¿no? Sociedad anónima. Entonces, lamentablemente, pues, no se da abasto, ¿no? No tiene los presupuestos, en fin, hay una serie de problemáticas que son. Entonces, pero lo real, lo concreto es que tenemos los pasivos ambientales mineros por, digamos, atender y eso está desatendido. Mientras tanto, sinceremos el tema, veamos el tema epidemiológico, cuántas personas se están viendo, pues, si hacemos un análisis de orina y sangre, tenemos metales pesados,
digamos, que vienen consumiendo estas personas. En fin, vamos a afectar nuestra agricultura. Nosotros que Perú está impulsando la agroindustria, digamos, el tema frutícola, la agroexportación. Entonces, si contaminamos con las aguas, vamos a tener problemas con esas industrias fluorescentes. O sea, estamos gatillando, estamos disparándonos al pie. Sí, Javier, ha sido muy grato de verdad hablar de estos temas contigo que en sí involucran todo lo que tiene que ver con la minería de cara al futuro, ¿no? Justamente con el título de esta sesión del día de hoy, en la que estamos retomando ya esta segunda temporada. Y bueno, te doy pase para que puedas decirle a todo el público dónde te pueden encontrar, cuáles son tus redes, ¿no? Dónde pueden saber un poquito más de ti y pues para que des una última reflexión quizás sobre este tema. Bueno, básicamente quien habla pues hace más o menos 15 años, sacó un blog, ¿no? Se llama Desmitificando la minería en el Perú, ¿no? Entonces bastante conocida fuera del país, aquí en el Perú no tanto, ¿no? Pero sí llega a diversos puntos del planeta, ¿no? Entonces, por un lado, por otro, pues nada, mi correo electrónico, ¿no? javierpradoblas@gmail.com o jpradob@uni.edu.pi, ¿no? Y así, tengo otros contactos más, pero básicamente les invito a revisar ese blog, ¿no? Ese blog, el cual venimos tocando una serie de temas vinculados con el medio ambiente, pero fundamentalmente con el tema minero, una realidad pues que engloba no solamente al país, a Perú, sino a la región americana, ¿no? Latinoamericana en especial, ¿no? Y te agradezco realmente por la invitación y fue pues unos momentos encantadores poder charlar contigo, ¿no? Un tema tan fundamental, ¿no? Para nosotros. Gracias, Javier. En realidad siempre es un gusto tenerte en estos tipos de espacios y definitivamente ya vamos a ir poco a poco afinando más todo lo que se refiere a la generación de contenido, ¿no? Contenido académico, contenido de investigación, contenido práctico también por todos los especialistas que tenemos como invitados. Y pues seguramente pronto tendremos una entrevista en vivo. Ya poquito a poquito iremos avisando a todo nuestro público sobre estas novedades y te agradezco una vez más por tu tiempo, por tu disposición, por tus conocimientos. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en esta primera sesión de la segunda temporada y muchas gracias por acompañarnos a todos los que están del otro lado escuchándonos por YouTube y Spotify. Gracias y un abrazo, nos vemos en la otra sesión. Cuídense. Hemos llegado al final de este episodio de Viernes de Ambiente, un espacio donde reflexionamos juntos sobre cómo construir un futuro más justo, responsable y sostenible. Recuerda que este podcast llega gracias al auspicio de NTL Consultores, expertos en regulación ambiental y gestión social. Te invito a suscribirte, a darle like al video y compartir este contenido con más personas que, como tú, creen en el poder de la acción ambiental. Soy Natalie Torres López y te espero el próximo viernes para seguir conversando sobre los temas que transforman nuestro entorno y nuestra forma de convivir con la naturaleza. Además, por supuesto, de ser temas muchas veces incómodos que solamente se hablan en este podcast, Viernes de Ambiente. Hasta la próxima y que tengas un excelente Viernes de Ambiente.